buenos días. Nuestro invitado del día de hoy tiene una dilatada carrera política y una gran experiencia en el sector público. Tiene tantos cargos o excargos que me voy a permitir leerlos. Fue director de Autoridad Portuaria, director de Infotep, ministro de Industria y Comercio, ministro de Educación, fue diputado en los años 90, fue secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores en el periodo 95-99, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de FUNPEN, que es la organización que lanzó el primer ranking de escuelas y colegios en la República Dominicana, y en la actualidad es miembro fundador de Más Democracia. Con nosotros el licenciado Melanio Paredes. Buenos días, Melanio. Buenos días a ustedes, a los amigos teleaudientes. Gracias por estar con nosotros bien temprano hoy domingo. Usted ha sido de los abanderados que ha iniciado que el partido vuelva otra vez a aquellos tiempos de ciclo de formación. Cuéntanos de eso. Mira, la democracia electoral dominicana cumplió 50 años con el proceso de mayo del año pasado. Y lo que vimos en ese proceso nos llama poderosamente la atención. En medio siglo de democracia representativa, elegir cada 4 años, salvo la interrupción que hubo en el 94, cuando se le recortó 2 años al doctor Balaguer, y luego el doctor Peña no pudo pasar en un proceso que se había escamoteado en el año 94, era para que nosotros pudiéramos ser modelo de democracia en América Latina. Sin embargo, no es así. Porque lejos de fortalecer los mecanismos democráticos de elección, de participación, de inclusión de sectores como la mujer y la juventud, lo que vimos en ese proceso fue un retroceso atroz. Y soy de lo que pienso que nosotros estamos todavía, en el caso del Partido de Liberación Dominicana, que tiene una presencia predominante en los poderes públicos, estamos a tiempo de reencauzar la nave, de servir de modelo, de ejemplo a la sociedad dominicana. Incluso es la única forma que tenemos de poder reivindicar con éxito los sucesivos gobiernos que hemos tenido del doctor Leonel Fernández y Danilo Medina. Pero el Partido de la Liberación Dominicana se ha mantenido en el poder gracias a ese modelo, vamos a decir, clientelista. Si no se hubiese cambiado de un partido doctrinario a un partido de masas, tal vez hubiese sido imposible que se mantenga durante casi 20 años en el Estado. No es un sinsentido cambiar de táctica a mitad del río. Yo te hablé del proceso del 94. Tú estabas muy pequeña en el 90. Yo fui electo diputado en el año 90. En el año 90, un partido de cuadros con 18,000 militantes ganó las elecciones. Con los mecanismos propios que se utilizó en el tiempo del Balaguerato, no pudimos asumir la presidencia de la República porque un concepto de alianza determinó que Balaguer al final se le contaran más votos que a Bosch. Pero en términos individuales, el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo el primer lugar. Pero y también ahí ayudó la situación política que vivía el PRD en ese momento, que tenía una división interna. De excepción, en que se sacrificó la franquicia del PRD y fue el BIS y el PRI por Peña y Jacobo en ese momento. Pero bien, te estoy hablando del PLD prácticamente ganando las elecciones estando en la oposición y con una oposición fiera, un combate a la corrupción en el gobierno del doctor Balaguer. Pero en el año 96 nosotros fuimos al poder con el doctor Leonel Fernández también estando en la oposición. Y se podrá decir, bueno, tuvieron el apoyo del doctor Balaguer. Pero en el año 2004, estando en la oposición y sin que tuviéramos que tomar al Estado como punto de apoyo, como pivote, nosotros ganamos las elecciones a un PRD que tenía una masiva mayoría congresional y con todos los poderes del Estado en sus manos. Ganamos las elecciones. De manera que lo del PLD no es solamente una experiencia de tipo clientelar. Eso ha ocurrido en los últimos años. Pero tenemos varios ejemplos en que nosotros con un partido doctrinario, con un partido organizado, con un partido movilizado, con programas de gobierno, con una oferta programática que encantó a la clase media y a sectores de trabajadores en este país, pudimos ganar elecciones. ¿Por qué no repetirlo? Estamos en condiciones de repetirlo. E insisto, la única posibilidad de que dada la protesta popular, el movimiento verde con una consigna que es incuestionable, a nadie se le ocurre estar opuesto al fin de la corrupción y de la impunidad. Con esa oposición en las calles,
La única manera que tiene el PLD de reivindicarse y sostener el favor del pueblo dominicano es retomando sus esencias, es entrando en contacto de nuevo con la población, es corregir los errores que hemos tenido y conectar con las amplias expectativas populares. Profesor Melanio, en ese tenor, hablando de corrupción e impunidad, el tema de Odebrecht y lo vinculado, supuesto vinculado a soborno de los miembros del comité político y miembros del comité central. ¿Cuál es su opinión? Aunque lo ha dicho reiteradas veces por ahí, pero nos gustaría saber, ya que el caso ya están algunos en su casa y otros se le cambió la medida de coerción. Los especialistas dicen que se cumple el debido proceso y fue lo único que ha dicho el comité político del PLD al principio, cuando todavía no estaban encartados 3 de sus miembros. Dijo en febrero de este año que se respete el debido proceso, y yo digo que se respete el debido proceso y se culmine el proceso debido. Es decir, no puede haber, esto no puede quedarse en el limbo, esto tiene que llegar a consecuencias, las que fueran conforme las pruebas. Y he sostenido también que están a prueba, están desafiados todos los poderes públicos de este país. Está desafiada la rama ejecutiva. El procurador tiene 7 meses, 6, ya nada más le quedan, para sustentar bien el expediente, para que no ocurra lo que dijo la magistrada Miriam Germán, y es que con lo que se ha presentado hasta ahora, no hay ese proceso se cae. Entonces está desafiada la rama del Ejecutivo, porque al procurador lo nombra el presidente de la República. Sí. Está desafiada la rama judicial, porque ya vimos contradicciones en términos de la valoración de este expediente de jueces de la Suprema Corte de Justicia. En principio, Ortega, que todo el mundo lo reputa como un juez garantista, sin embargo, metió preso a una serie de personas sin la debida sustentación ni razón, porque eran personas de arraigo. ¿Cómo puede afectar eso al PLD? Y finalmente vimos a una Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia echar hacia atrás la decisión de ese juez. De manera que el Poder Judicial, en el que influye el Partido de Liberación Dominicana desde el Senado y el Consejo de la Magistratura, tiene que quedar bien. Y deben quedar bien también los legisladores encartados de todos los partidos. Si no demuestran fehacientemente su inocencia, entonces el Poder Legislativo quedará manchado históricamente. El PLD debe ser el principal guardián de que ese proceso se culmine y se culmine bien, que guarde credibilidad y que el movimiento verde y todo el que está en las calles protestando entienda que se procedió conforme lo que muestran las evidencias. Usted preside o forma parte del equipo fundador de Más Democracia. ¿Fundador? ¿Qué es Más Democracia? Más Democracia es un espacio ciudadano. Dentro del PLD existe una serie de grupos que hemos estado actuando desde la celebración del plebiscito en el 2011. Ustedes recordarán que el último congreso real del Partido de Liberación Dominicana fue el Congreso Rafael Casearte en el año 2005. En el año 2010 coincidió que debía celebrarse el Congreso y las elecciones de medio término, las elecciones congresionales. La dirección del partido decidió celebrar un plebiscito que coincidió con la fecha en que se proclamó a Danilo Medina candidato presidencial para el 2012. Es decir, pasaron por debajo de la mesa la extensión del mandato de toda la dirección partidaria, represando la libre, legítima aspiración de muchos jóvenes de escalar en el partido, la pospusieron nueva vez hasta el 2016. Resulta que de ese proceso surgimos un grupo de compañeros dentro del partido, miembros del Comité Central, ex miembros, compañeros de los intermedios y de las bases, que plantearon el no. Y ese no tuvo un 33%, a pesar de que todo el comité político sabía defender el sí. Y que el propio candidato quisieron comprometerlo con el sí. Solo José Tomás Pérez, que en ese momento era candidato frente a Danilo Medina, asumió una posición frente al no, porque entendía que era un nicho importante, que iba a reunir una buena cantidad de votos. A pesar de ese 35%, la dirección del partido no tomó en cuenta eso. Y en la primera crisis que asomó en Juan Dolio, a propósito de la reelección del presidente Danilo, entonces se alzan con un acuerdo, el acuerdo del 28 de mayo, ahora extendiendo hasta el 2020 administrativamente las posiciones partidarias. Una verdadera osadía y un atentado a la democracia interna del Partido de la Liberación Dominicana. De esos grupos entendimos que al interior del PLD no había forma, con una oposición díscola, una oposición que no llega a coherenciar un discurso, que era imposible
que pudiera la élite que dirige el PLD facilitar reformas políticas. Y entendimos que lo importante era entonces reunir con todo el que apueste a una reforma política real, juntarnos para empujar en esa dirección. Porque en todos los partidos hay el mismo problema. Lo lamentable de esto, Kelvin, Abril, es que lejos del PRM u otro partido plantearse como alternativa al PLD, lo que tratan es de copiar las malas prácticas del partido. En Más Democracia, profesor Melanio, se ha presentado y se han hecho conferencias sobre la nueva ley de partido. Ya terminó la legislación, inicia una el próximo miércoles. Pero el partido que usted pertenece, al PLD, ya ha presentado un proyecto de ley de partido político. Y usted como miembro del Comité Central, ¿no sería enfrentar las decisiones del partido? No, el partido ha presentado varios proyectos y ninguno han sido consensuados ni discutidos en el Comité Central, que es la máxima autoridad del partido. Yo espero que el presidente del partido, el secretario general, el comité político, nos convoquen. Y yo he pedido a una comisión que encabeza el presidente Fernández y Rafael Albuquerque, que tiene reuniones con la fracción parlamentaria nuestra y se está discutiendo la ley de partido, aún no la electoral. Yo he pedido una sesión, una audiencia, esa comisión, para presentar como miembro del Comité Central nuestros puntos de vista sobre la reforma de la ley electoral y la ley de partido. Yo espero que se produzca. Estamos en una brillante oportunidad para que el PLD dé un paso al frente y de una vez y por todas presente al país la única plataforma que puede evitar el colapso del régimen político de la República Dominicana. ¿Usted entendería que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido machista? ¿Permite la participación de mujeres? El Partido de la Liberación Dominicana, en términos de su declaración de principios, sus estatutos, es progresista, internacionalista, combate la exclusión de todo tipo, de género, de raza, de religión, etcétera. Pero en la práctica su élite política es negadora de esos principios. Yo lo que aspiro es que nosotros sintonicemos. Cuando Kelvin hablaba de que mi principal cruzada es que retomemos y volvamos a Bosch, cuando digo volvamos a Bosch, es volver al partido de organismo, es volver al partido de los principios fundacionales, es volver al partido de la conexión con la población, es volver al partido que defiende a la mujer como un ente fundamental. Sin las mujeres no hay democracia. Es el partido que propugna por la equidad en todos los sentidos. Equidad económica, equidad social, equidad en términos de la participación. Y eso lamentablemente no se está dando en la fila del Partido de la Liberación Dominicana. Cambiando de tema, profesor, usted siempre ha visitado y sigue siendo parte de Jaina, su pueblo. Se ha dicho últimamente con el tema ahora de desechos sólidos, de la JUN, que se piensa llevar a Jaina un vertedero. ¿Cuál es su opinión? Ya que usted ha sido representante, porque yo tengo conocimiento, lo he visto, de ese pueblo. Estuvimos al frente de la lucha que se inició a principios de este año frente a la iniciativa sospechosa y desconocida de querer convertir a Jaina en un botadero de basura del Gran Santo Domingo y finalmente junto a la Asociación de Empresarios de Jaina, la Iglesia Católica, las juntas de vecinos de Jaina, logramos que el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente retirara la concesión que inicialmente habían dado y la archivara. De nuevo se está hablando de ese proyecto, pero yo le puedo asegurar a ustedes y a los amigos televidentes que no hay posibilidad ninguna de que ese proyecto prospere, porque tendrá un pueblo de frente y me tendrán a mí conjuntamente con otros jaineros enfrentando esa inequidad. Usted tiene una larga historia. O iniquidad. Usted tiene una larga historia gremial con la ADP. Entonces, en ese tenor, ¿por qué usted entiende, cuál es su opinión, de que República Dominicana sigue saliendo en los peores rankings de educación? O sea, nosotros estamos entre los últimos 20 lugares, me parece, en la última lista que se publicó en América Latina. Justamente, ¿por qué si se está invirtiendo en la educación? Justamente el viernes pasado participamos de la graduación de 113 docentes dominicanos procedentes de 4 regionales de educación. La regional 10, que es del Distrito Nacional, la regional 15, que es Santo Domingo, la regional 5, que es San Pedro de Macorís, y la regional 12, que es de la Altagracia, de Higüey. Y allí me acompañaron el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, porque por primera vez la ADP se ha involucrado en un proceso de formación pedagógico sindical, y de esos 113 egresados habían 45
que fueron propuestos por la ADP y aceptados por el INAFOCAN, que es el Instituto Nacional de Formación Magisterial. ¿De qué se graduaron esos maestros? De pensamiento complejo y ciencia de la complejidad. El mundo de hoy es un mundo de las incertidumbres, es el mundo de las contradicciones. Y es necesario que tengamos otra mirada del proceso educativo. Es importante que dotemos a los maestros dominicanos de un instrumental para que puedan enfrentar al mundo de los feminicidios, al mundo de los crímenes que se originan por las actividades cibernéticas. ¿No? Las actividades lamentables de los curas. Sí. Los pedófilos. La pedofilia. Y al mismo tiempo también para que enfrente situaciones como el hecho de que recientemente se anunció que científicos chinos lograron teletransportar fotones desde un laboratorio en el Tíbet a un satélite cuántico chino que orbita la Tierra, con lo que estaríamos remontándonos a la teletransportación de seres humanos, como planteaba la famosa serie Viaje a las Estrellas. Entonces, si bien es cierto que todavía estamos lejos de eso, pero es un primer paso de la ciencia. Y nuestros formadores no pueden estar al margen de eso. Nuestros maestros y maestras no pueden estar enseñando con el álgebra de Baldor y la historia del señor que dice que los indios la Virgen de la Merced apareció en favor de los españoles en contra de los indios, la historia de Bernardo Pichardo, o libros que pueden ser clásicos y referentes, pero están fosilizados en el tiempo. Es conveniente que nuestros muchachos accedan a las modernas tecnologías, como lo intenté en mi gestión. Como el libro único que fue con un texto, enfrentado, vamos a decir con un texto que era una guía para poder abordar la realidad de manera holística e interdisciplinar. Precisamente ese curso potencia la formación interdisciplinar. ¿Qué están haciendo en Finlandia ahora? En Finlandia, si se va a tratar un tema como el cambio climático, reúnen en el aula. Los muchachos no van en busca de los profesores. Van 6 profesores de disciplinas distintas a tratar con los alumnos el tema del cambio climático. La biología de los ríos o del entorno, la química, la física, la astronomía, la lengua, la matemática. Todo un solo tema puede abordarlo con todas las disciplinas conocidas hasta hoy. Y va a tener a un alumno, a un educando, abordando la realidad como es la realidad, multiforme, contradictoria, compleja. Nada es en una sola línea, en un análisis lineal, en un análisis no lineal. Y es por donde debemos comenzar la revolución educativa. Hay una revolución del saber y tenemos que garantizar que nuestros maestros tengan las herramientas para enfrentar esa realidad. La calidad de la educación en el sector privado, ¿usted diría que es tan buena como la gente entiende? ¿O eso es, vamos a decir, una leyenda urbana, un mito? Es un mito. Desde el año 2011, una vez yo salí del Ministerio de Educación, fundé el FUNPEN, la Fundación Pensar y Crecer, y desde ese entonces hasta ahora hemos entregado 6 informes sobre el desempeño de los alumnos dominicanos en pruebas nacionales. Dicen esas pruebas o esos resultados que no hay diferencia mayúscula entre el sector privado, porque la educación es única y es pública, el sector particular o el subsector que gestiona educación en República Dominicana y el sector público. Naturalmente hay una élite de colegios que tienen todos los recursos del mundo, tienen laboratorios de computadora, tienen acceso a bibliotecas virtuales y esos colegios en los últimos tiempos han estado ocupando un primer lugar, pero es una fracción muy pequeña. El grueso de instituciones privadas tiene un rendimiento similar al de escuelas públicas y en muchas escuelas públicas tienen un rendimiento mayor que ese sector privado de la educación. Recientemente, ministro, hubo un caso reciente que el ministro actual de Educación mandó a investigar a la joven que no quisiera inscribirla en el colegio Don Bosco, en Moca. En Moca. ¿Cuál es su opinión? Por discapacidad. Una barbaridad de la inequidad, la desigualdad y no entender que los seres humanos y los niños en este caso tienen condiciones especiales. A mí me satisface que en el año 2009 Jaime David Fernández Mirabal, en ese entonces ya no era vicepresidente de la República, que fue en el 96. Sí, en el tercer mandato del presidente Fernández, nos invitó a Salcedo
para ver una experiencia en la escuela primaria emblemática de Salcedo que habían incorporado a niños especiales, niños con síndrome de Down, con problemas de autismo. No había una escuela separada de niños especiales. Había niños especiales integrados en una escuela normal, común y corriente. Y ver cómo en el momento de recreo los niños en condiciones normales llevaban a estos niños en condiciones especiales al recreo y compartían con ellos. Fue una experiencia interesantísima. ¿Cómo se logró? Porque había un centro que habían conseguido el Comité de Desarrollo, la Oficina Técnica de Desarrollo de Salcedo, que estaba formando a profesores para este tipo de estrategias de aprendizaje, y estos maestros entonces nutrían a la Escuela Pública Principal de Salcedo. Era una relación ganar-ganar, y qué bien que esos niños estaban integrados en la escuela, pero no en condiciones particulares, sino en condiciones de igualdad que les permitía asumir los mismos desafíos que los demás niños. Esta experiencia, que no es una cultura dentro del Ministerio de Educación, eso fue un tema, un individuo cualquiera que de un colegio tuvo una actitud aborrecible. ¿Y cuál es pero Don no es Don Bosco? En educación, en el Ministerio de Educación, la mejor formación que se está dando hoy día es la de educación inicial y la de formación para estos casos especiales. La primera dama ha estado impulsando los IPI, que son unos centros para dar una atención especial. Y en aquel entonces yo tuve ocasión de entrar en contacto con la Asociación de Madres de Niños en Condiciones Especiales, que demandaban que no hubiera solamente una escuela, sino que tuviésemos una escuela para esos casos especiales en cada regional del país. Lamentablemente no pudimos lograrlo porque se interrumpió nuestra presencia en el Ministerio de Educación, pero quedó la semilla. Y yo entiendo que el esfuerzo que está haciendo la primera dama desde los CAIP es importante, y ojalá pudiéramos reproducirlo en todo el país. Por último, profesor, una pregunta. Yo sé que es difícil porque ya usted estuvo en el ministerio, pero sabemos que los intereses se interponen. Si en un mundo perfecto, ¿qué es lo que hay que hacer para que la educación cambie? Si usted tuviese la oportunidad, ¿cuáles serán los pasos a dar? Hay que producir la revolución en la formación de los docentes. Tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para crear la nueva profesionalidad de los docentes. El profesor de hoy día no puede ser un doctor, no puede ser un tipo que se sube en un currículum que lo sabe todo, tiene que ser un facilitador y un animador de los aprendizajes. La revolución en la formación de los docentes. En segundo lugar, que el enfoque se centre en los actores, en los niños y niñas. El presupuesto del país debía plantearse, no el 4% de manera genérica. Eso se oye eufemísticamente como atractivo. No, que el presupuesto sea por actores. ¿Qué porcentaje del presupuesto de educación dedicamos a los maestros? ¿Qué porcentaje de educación dedicamos a los alumnos? ¿Qué porcentaje de educación dedicamos a las familias y a los gestores? Así se está haciendo ya en Chile. Y así tú sabes si la inversión es la que hay que hacer. Pero al mismo tiempo tú puedes medir en términos de tiempo el impacto de esa inversión. ¿Qué se está logrando con cada alumno? No con los exámenes estandarizados. Eso hay que eliminarlo. Ahora hay que trabajar la educación por proyectos, poner a los muchachos a elaborar los proyectos, y en función de los avances que vayan logrando, vemos si la inversión ha sido la adecuada, y de lo contrario, reencauzar. Es una construcción permanente, nadie tiene la panacea, es ensayo, error, y ir trabajando, pero ir evaluando al mismo tiempo con indicadores que nos digan si estamos haciendo la revolución educativa o eso se está quedando en el papel. Profesor, le agradecemos, quedaron muchos temas, especialmente el saneamiento de la nómina de educación. Pero sí, Abril le hizo la última pregunta, pero yo voy a faltar del guión. Iniciamos con el tema del PLD, pero un tema que ha estado últimamente, justamente a cumplir el primer año del presidente Danilo Medina el miércoles. Ya se está hablando de reelección. Reelección por aquí, reelección por allá. ¿Cuál es su opinión? Malditos sean los que metan al PLD en una competencia electoral fuera de tiempo. Son traidores al PLD y a la patria aquellos que se envuelvan ahora en una competencia electoral cuando no tenemos las reglas de juego definidas. Cuando una competencia de ese tipo llevaría al PLD a una división irremediable y a la pérdida del poder. La tarea fundamental en este momento es aprobar la ley electoral,
aprobar la ley de partido, definir en el liderazgo del partido si padrón abierto o padrón cerrado y ponernos a trabajar durante este año y el que viene para que haya libre competencia en el año 2019. No es posible que sigamos repitiendo los errores del pasado. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Vamos a uno comercial y enseguida volvemos con su programa Así se expresa. Diplomados, curso taller, conferencias, seminarios nacionales e internacionales, simposio, especialidades. Todas nuestras capacitaciones se realizan en el Salón de Eventos de ICIMED, calle Juan Sánchez Ramírez, casi Avenida Máximo Gómez, Gascue, Distrito Nacional. Para más información, llamar al teléfono 809-965-8643. Visítanos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, en Instagram. CEJUS RD. CEJUS, educando con sentido de responsabilidad social. Muy pronto, el diario con las informaciones más actualizadas de República Dominicana y el mundo, cumpliendo con todas tus expectativas. Meca Informa, la voz del pueblo. Visítanos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Meca Informa, la voz del pueblo.